de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios espera sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue su justicia. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Él es escarnecedor, no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimentan de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde no hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la verdad de los rectos como una calzada. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de sus consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derraman malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. El oído se escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Cierra tus ojos. Mi Dios, te damos gracias en estos momentos. Gracias, Padre, por darnos un día más de vida, Señor. Gracias, Señor, porque gracias a ti estamos hoy en este lugar, Señor, donde vamos a alabar y exaltar tu nombre, Señor, con estas alabanzas, Padre. Te pedimos en estos momentos que a través de la predicación, a través de tu palabra, Padre, que tú sigas hablando al corazón de nosotros, Señor. Que, Padre Santo, tu palabra siga fortaleciendo nuestra vida, nuestro espíritu, siga fortaleciendo nuestra fe, Señor. Como nos enseña tu palabra, Padre, que tus hijos caminan por fe y no por vista, Señor. Y en esta noche o en esta tarde nos ponemos en tus manos, ponemos estas alabanzas en tus manos, Padre, que lleguen hasta donde tú estás, Señor, sentado en tu trono, Padre, hasta delante de tu presencia, Señor. Te pedimos en esta noche que tú bendigas a cada corazón, a cada vida, Señor. Te necesitamos, Señor, más que ayer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos este servicio en tus manos. Amén. Amén, gloria a nuestro Dios. Les quiero leer Colosenses 3:2 y dice: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pongamos nuestra mirada en Cristo y en sus promesas que nos ha dejado. Sus promesas son fieles. Nosotros no ponemos nuestra mirada en las circunstancias o en este mundo.
Nuestra mirada está en Cristo y en sus fiel promesas. Nuestra mirada está puesta en la gloria venidera, no en las circunstancias de este mundo. Amén. Caminamos por fe y no por vista. Por fe veremos a nuestro Dios. Por fe veremos a nuestro Dios, en el plan que creó la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como roca son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe. Vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel, con la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, y el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Amén. Aleluya. Sigamos cantando a nuestro Señor. Cantemos al Dios de agua viva. Muy sediento y vacío, ven y bebe agua viva. Quebrantado y cargado, paz te ofrece el agua viva. Cristo llama al sediento en la cruz de agua viva. Nueva vida, Cristo toca como río de agua viva. Es un río
Él nos salva, Él nos salva y nos guarda, el Consolador nos sana, nos conduce a la orilla de este río de agua viva. Es un río de amor, de gracia y perdón, trae gozo al pueblo del Señor. Él es fiel y su amor quitará el temor. Canta Dios de agua viva. Muy sediento y vacío, ven y bebe agua viva. Soy amado, perdonado, Cristo es el agua viva. Es un río de amor, de gracia y perdón, trae gozo al pueblo del Señor. Él es fiel y su amor quitará el temor. Canta Dios de agua viva. Es un río de amor, de gracia y perdón, trae gozo al pueblo del Señor. Él es fiel y su amor quitará el temor. Canta Dios de agua viva. Él es fiel y su amor quitará el temor. Canta Dios de agua viva. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Sí, Señor. Isaías 41:13 dice: porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. Si Dios nos ha prometido que Él nos sostiene, tengamos fe, no temiendo, porque el mismo Creador que tiene el cuidado sobre nosotros nos dice: no temas, porque yo te ayudaré. Creemos esta promesa porque Él siempre nos sostiene. Amén. Si mi fe ha de caer, si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues veo al Salvador. Él me sostendrá. Es el cosa quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá,
justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá, hasta que Él pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues Él es Salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues Él es Salvador. Él me sostendrá. Pues Él es Salvador. Él me sostendrá. Gloria sea a nuestro Dios para siempre.
Quisiera pedirles, se pongan de pie, vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos hable en esta oportunidad. Cierren sus ojos y oremos a Dios. Buen Dios y Padre, gracias Señor, te damos porque nos concedes una vez más estar aquí. Te rogamos, Padre, que nos bendigas nuevamente con tu palabra, Señor. Que sea tu palabra, Señor, que cumpla ese propósito, Señor, en cada uno de nosotros. Ese propósito por el cual un día fue enviada, Señor. Por el cual tu Espíritu Santo inspiró a aquellos santos hombres, siervos tuyos, Señor, para que escribieran esta palabra y que tú mismo, a través de tu Espíritu Santo, la has ido conservando a lo largo de cientos de años, Señor, para que llegue también a nosotros, Señor. Ayúdanos para que tu palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, de manera que podamos meditar en ella, meditar en nuestros caminos, que seamos confrontados por medio de tu palabra, Señor, para que podamos, Señor, vivir en consecuencia de lo que tú mandas, Señor, por causa de que ya somos hijos tuyos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nos encomendamos a ti, Señor. Bendícenos nuevamente. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Y así sentados, abran su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 22, nomás para agarrar un poquito de contexto. Efesios 4, 22, aunque nos vamos a enfocar en el verso 29. Dice Efesios 4, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Vamos a dejar hasta ahí la lectura, hermanos. Hermanos, hemos estado estudiando el libro de Efesios ya por varias semanas, creo que son varios meses. Nos hemos detenido en parte a ir versículo a versículo tocando estos aspectos de la vida cristiana que haríamos muy bien en considerar, hermanos, porque ahora que ya no somos del mundo, ya no pertenecemos a este mundo, ahora somos hijos de Dios, tenemos una nueva naturaleza, como hemos estado aprendiendo, y hemos visto también de que no necesariamente porque ya no somos lo que solíamos ser antes, no quiere decir que ahora somos perfectos. No quiere decir, como hemos estado aprendiendo, de que en el momento que nos convertimos a Cristo, que somos cristianos, ahora venimos a ser unos santitos. Es verdad de que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero estamos muy lejos de llegar a la perfección. De hecho, la Escritura nos dice de que nosotros no vamos a ser perfectos hasta el día que venga Cristo, ¿no? Y venga por nosotros, seremos entonces igual y semejantes a Él. Pero también entendemos y hemos aprendido, y lo vamos a mencionar muchas veces, que el hecho de que esto es así, de que no somos perfectos, de que no lo vamos a hacer hasta que estemos con el Señor, no quiere decir que no debemos procurar la santidad y la perfección. Lo que hemos estado aprendiendo y vemos que a lo largo de estos versículos que hemos estado leyendo, que leímos ahora, encontramos muchos mandamientos de cosas que nosotros tenemos que hacer. Estamos viendo, hermanos, que necesitamos poner de nuestra parte para buscar la santidad, para vivir en justicia y la santidad que Dios demanda para nosotros. La razón es porque nuestro viejo hombre,
como dice Pablo, que debemos despojarnos de ese viejo hombre, hablando de esas malas costumbres que teníamos, esas malas costumbres pecaminosas, porque nuestro cuerpo, nuestros miembros están acostumbrados a pecar. De hecho, dice que ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos del mundo. En el verso 22, también necesitamos renovar nuestra mente. La manera en cómo vemos nosotros el pecado, la manera en cómo vemos la santidad de Dios. Es importante y que pongamos mucha atención en esto, que cambiemos nuestra manera de pensar conforme a los deseos que regularmente teníamos, como todo el mundo ahora lo tiene, y buscar esa santidad. Necesitamos también vestirnos del nuevo hombre, y lo que está haciendo es una metáfora de esas malas costumbres pecaminosas que teníamos. Debemos despojarnos de ella. No podemos cambiarnos a una vestimenta nueva y fresca y olorosa si conservamos las vestimentas viejas y apestosas, ¿no? El apóstol Pablo está tomando una metáfora acerca de una vestimenta, despojarnos de ese viejo hombre, pero no nos deja así de que nada más tenemos que deshacer de ciertas costumbres pecaminosas, sino que también debemos adoptar nuevas costumbres que son santas y justas. Hemos estado viendo que debemos desechar la mentira y hablar la verdad. Debemos también airarnos, pero no de una manera pecaminosa, sino de una manera que sea correcta y justa. Más que nada, aprendimos de que la mayoría de nuestro enojo siempre es pecaminoso. Para los que tenían la costumbre de robar o lo que se le conoce hacer tranza, deben dejar eso y en vez de robar o hacer tranzas o ese tipo de cosas, ahora deben de mejor trabajar y no solamente quitarle a la gente lo que tenía, sino que ahora debe regalar, ser bondadoso. En lo que nos vamos a enfocar en esta oportunidad es nuestra manera de conversación. Vamos a enfocarnos el mal uso que hacemos con nuestra boca, con nuestra lengua, con nuestras palabras. Vamos a ver entonces, hermanos, el poder que tienen nuestras palabras. Y nuestro texto del día de hoy, que dice en el verso 29, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Aquí no está hablando, hermanos, cuando hablamos del poder que tienen nuestras palabras, no estamos hablando de esa doctrina de metafísica que es falsa, por cierto, en la que debemos de declarar positivo. Ciertamente que nosotros no debemos de ser negativos en todos los aspectos de nuestra vida. Es verdad que no nos tenemos que boicotear a nosotros mismos. No tenemos por qué hablar mal de nadie, ni de nosotros mismos, ni de pensar, ni de hablar negativamente en todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos que tener, de hecho, en el libro de Filipenses dice que pensemos en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo correcto, todo lo amable. Tenemos que tener pensamientos positivos, pero basados en Dios. Pero esto no quiere decir, hermanos, de que, por ejemplo, sacando de contexto algunos versículos de la Biblia de que nuestra boca o nuestra lengua tienen poder, no quiere decir que si nosotros hablamos cosas positivas, van a pasar esas cosas. No tenemos poderes creativos como Dios los tiene. Eso es metafísica. Y eso se ha metido mucho dentro de algunas doctrinas en las iglesias, doctrinas que son falsas. En el libro de Proverbios 18:21 ellos toman este versículo que dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Cuando la gente escucha la palabra poder, parece que se enloquecen, porque muchos anhelan, se mueren, tienen un deseo ferviente de poder. Y parece que a la hora de escuchar la palabra poder en la lengua, parece que todos sus pensamientos y emociones se entorpecen. Pero no está hablando de que con la lengua nosotros tenemos poderes creativos, porque yo no sé ustedes, pero yo nunca he visto a nadie por medio de sus palabras creando un sol o una luna o un universo. Y aunque estos predicadores de estas herejías
hablan de que si nosotros decimos esto va a ser mío, o yo voy a tener prosperidad, o yo voy a tener tal cosa, porque, y le agregan en el nombre de Jesús para que parezca más santo, más religioso, pero yo no he visto a nadie de que haya hecho aparecer nada creado por medio de sus palabras. Pero verdaderamente, hermanos, aunque eso es una herejía, no lo debemos practicar, verdaderamente nuestras palabras sí tienen poder. Y déjame te digo algo, y creo que ya lo saben, tú y yo tenemos poder, pero de crear problemas con nuestra boca. Con nuestra boca podemos hacer un desastre. De hecho, en el libro de Santiago habla de eso, que una pequeña lengua puede crear un enorme fuego. Hablando metafóricamente, que puede crear grandes desastres con unas palabras mal puestas. Pero nuestro texto a lo que se refiere es a las conversaciones que pueden destruir o pueden edificar. Conversaciones que pueden hacer daño o pueden sanar. El apóstol Pablo dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, y es un mandamiento. No está diciendo de que no salgan palabras de nuestra boca, no dice que salgan pocas o salgan muchas, está mandando que ninguna, o sea, dice 0 palabras corrompidas salgan de nuestra boca. Todo cristiano no debe tener en absoluto palabras corrompidas que salgan de su boca. Es un mandamiento. Y cuando se refiere a palabras corrompidas, se está refiriendo a algo putrefacto, a algo podrido. La palabra corrompida en el verbo original del griego se refería a la fruta que estaba podrida, o cuando se refería a carne que estaba en descomposición. Y como todos sabemos, en el caso de la fruta, por ejemplo, una manzana podrida, una fruta podrida, aunque esté en medio de toda una canasta llena de frutas que están buenas, lo que provoca es que se corrompan las demás, que se pudran las demás. En el caso de un alimento en descomposición, todos sabemos que si comemos de ese alimento, nos va a hacer daño, nos va a hacer mal. Y ese es el sentido que usa esta palabra. Ninguna palabra podrida salga de nuestros labios. ¿A qué se refiere? Son las palabras que tienen como finalidad, como propósito, envenenar, hacer daño, crear destrucción. Son palabras, las palabras corrompidas, son las palabras que hieren. Podríamos ponerlo en este ejemplo. Por ejemplo, en Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿A qué se refiere? Que muchas veces nuestras palabras, dependiendo el tipo de palabras que usemos, el tono de palabras que usemos, y ahora, hermanos, estamos en una época que ni siquiera necesitamos hablar para ofender y herir a las personas. Necesitamos un teclado de un celular y escribir cosas. Podemos mandar una carta. De hecho, nuestro lenguaje corporal puede ofender a muchas personas. Un gesto mal hecho, una mirada mal hecha, nuestra manera de comunicarnos con los demás pueden dañar a las personas. La forma en que nosotros nos expresamos no debe de ser con la finalidad de causar daño a los demás. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. De manera que nuestras palabras tienen poder. Nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de comunicarnos con los demás tiene poder, pero poder de destrucción o de edificación. Pero nosotros, los hijos de Dios, no estamos puestos para destruirnos unos a otros, sino para edificarnos unos a otros, que es de lo que trata nuestro tema en esta oportunidad. Y también con nuestras palabras necesitamos edificarnos unos a otros. Nuestros dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es para edificar a la iglesia. Todos y cada uno necesitamos edificarnos unos a otros. Yo necesito que ustedes me edifiquen a mí, ustedes necesitan de los demás ser edificados y de parte de mía también.
Mutuamente necesitamos edificarnos porque somos miembros de un mismo cuerpo. Debemos mantener, como hemos visto en los temas anteriores, la unidad del Espíritu. Somos un solo cuerpo, tenemos un solo Dios, todo lo tenemos en común, aunque muchas veces vamos a pensar diferente. La manera entonces como nos comunicamos unos con otros no debe de ser con la finalidad de lastimarnos unos a otros, de herirnos unos a otros y mucho menos de destruirnos. Herir o sanar, destruir o edificar, esa es la cuestión del asunto. Estamos hablando nosotros, haciendo uso de nuestros labios, de nuestra lengua, de nuestra comunicación, ¿con qué finalidad? ¿Para destrucción o para edificación? ¿O simplemente somos indiferentes en este tema? La Biblia habla mucho de los pecados de la lengua, que podríamos decirlo los pecados de la comunicación. De hecho, el capítulo que leímos al inicio del servicio habla bastante acerca de los pecados que se pueden cometer por medio de la lengua. Habla de las necedades que se usan, o sea, palabras necias que a veces podríamos estar utilizando, las truanerías, las maledicencias, el doble sentido. Podríamos decir que las murmuraciones, las quejas son un pecado también descrito por la palabra de Dios. Las vulgaridades, las palabras, las palabrotas que todos sabemos, las que son obscenas, pero tenemos la adulación, que esto es lo que comúnmente se conoce como barbear a la gente para sacarle provecho, la mentira, algunas exageraciones que se hacen con un propósito malo, las palabras hirientes, directamente hirientes, las palabras airosas, el chisme. Todos sabemos, la Biblia habla en contra del chisme, las críticas, las herejías, aún el hablar con presunción, presumir algunas cosas para hacer sentir mal a los demás. Nuestro texto, en este caso, nos dirige a las palabras que tienen el propósito de hacer daño, de destruir. Conversaciones que destruyen la reputación de las personas, conversaciones que hieren y lastiman, conversaciones que generan pleitos, desánimos y que a veces provocan muchos problemas dentro de la iglesia, dentro de hogares, dentro del trabajo, en nuestra sociedad. Pero en esto quiero que pongamos mucha atención también, hermanos, porque no siempre somos conscientes que nuestras palabras llevan la intención de hacer daño, pero lo hacen. Sí se han fijado en eso, ¿verdad? De repente nos damos cuenta de que dijimos algo sin darnos cuenta que lastimó a alguien. No hubo intención alguna en eso, pero pasa. No, pero hay otros que también dicen, no, es que a mí me gusta hablar con sinceridad y hablar con la verdad. Además, a mí no me molesta hablar la verdad, dicen algunos. De hecho, tenemos que hablarla y sí es verdad. Pero a veces no están hablando la verdad, lo que están haciendo es ser imprudentes. No están hablando con sinceridad, sino con brutalidad y están lastimando a los demás. No somos conscientes que nuestra manera de hablar es pecaminosa y no necesitamos, hermanos, hablar esas grandes palabrotas que todos sabemos que no son, que las llamamos malas palabras. No necesitamos decir esas palabrotas que el mundo habla por todas partes, ofender a las personas con esas palabrotas. De hecho, en el libro de Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, dice que cualquiera que le llame necio o fatuo a su hermano está siendo condenado a juicio de parte de Dios. Entonces, no estamos siendo conscientes que nuestra manera de hablar está siendo agresiva a veces o siempre con los demás. Y eso es un pecado. El Señor Jesús dijo también en el libro de Mateo que nosotros vamos a rendir cuenta de cada palabra que hemos dicho y de las palabras ociosas. Así que tenemos que ser conscientes que nuestra manera de hablar
de hecho, casi siempre puede llevarnos a ser pecaminosos. A lo que el apóstol Pablo dice que ninguna palabra podrida, ninguna palabra hiriente salga de nuestra boca. Santiago 3:8, que es el capítulo que habla bastante específico de la lengua. De hecho, el libro de Santiago tiene mucha similitud con el libro de Proverbios. Hay muchos dichos que son muy, muy importantes. Y del capítulo 3 al 6 dice que la lengua contamina el cuerpo. De hecho, también dice que ningún hombre puede domar la lengua y que el que pudiese domarla también tendría dominio total de su cuerpo. De ninguna manera Santiago está justificando que nuestra manera pecaminosa de hablar es imposible de someterla. No está diciendo, no se preocupen, sigan hablando como les dé la gana, porque al cabo nadie puede domar su lengua. No, lo que está diciendo es que no hay manera por nuestros propios medios que nosotros podamos controlar nuestra lengua y que debemos ser conscientes que nuestra manera de expresarnos es muchas veces pecaminosa, sino que es con el Espíritu Santo de Dios que ya mora en nosotros, es que podemos gobernar nuestra lengua, nuestras palabras. Por nosotros mismos no podríamos hacerlo. Es nuestra comunión con Dios, con ese Espíritu Santo que ya está en nosotros desde el momento que creímos, que podemos entonces ahora dominar nuestra manera de hablar. Si no, no nos dijera el mandamiento del apóstol Pablo en Efesios 4:29, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Eso sería una burla. O sea, Dios estaría casi burlándose de nosotros si nos dijera, no hagan esto, algo que no podemos hacer. Pero Él nos ha dado, como hemos venido viendo a lo largo del estudio de la carta de Efesios, nos ha venido dando, ya nos ha dado grandes bendiciones espirituales con las que ya contamos nosotros, por los cuales Dios ya nos puede decir y exigir que hagamos estas cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Una boca sucia, hermanos, es el resultado de un corazón sucio. Me refiero a una boca mal hablada. Así como el mal aliento que pueda tener alguien es producto de tal vez una dentadura deficiente, en mal estado, en mala condición, o un estado médico del estómago, del hígado, provoca muchas veces que haya mal aliento. Así también las malas palabras o las palabras hirientes, las palabras que tienen propósito de ofender, de dañar, de destruir, son el resultado de un corazón en mal estado, un corazón sucio. El Señor Jesús dijo en Mateo 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Estas cosas, estos conceptos, hermanos, estamos de acuerdo, todos los manejamos, los conocemos de memoria, pero necesitamos recordarlo constantemente. Necesitamos no solo recordarlo, sino también echarlo a la práctica. De la abundancia del corazón habla la boca. De manera que si nosotros en nuestro corazón tenemos maldad, vamos a hablar cosas malas. Todos sabemos que, y hemos visto, si vemos una persona que habla puras maldiciones, es porque está su corazón amargado. Y así de la manera en que habla una persona, podemos determinar cuál es el estado de su corazón. De hecho, el Señor Jesús a estos religiosos, y es bien interesante, hermanos, que nuestro Dios nos ha dejado el ejemplo a un grupo de grandes religiosos, muy encumbrados, muy elevados, que a ellos les llama que ellos eran malos. A las personas que la multitud les gritaba rabí, rabí, porque aparentemente ellos eran los buenos. Si nosotros sabemos que los fariseos y todos los grupos religiosos de Jerusalén, de Israel en esa época, eran unos hipócritas, lo sabemos por el Señor Jesús, porque realmente la gente
popularmente creía que ellos eran los grandes maestros de Israel. Pero fue el Señor que conocía el estado de su corazón, de estas personas, que nos ha dejado revelado el estado de ellos. Que a ellos les decía sepulcros blanqueados, porque por fuera se veían blancos, limpios y puros, pero por dentro estaban llenos de rapacidad. Y esto, hermanos, muchas veces nosotros hacemos como la persona que va manejando y se queda dormida y se sale de la carretera y despierta y le pega el jalón para el otro lado y al final termina en un accidente. A veces nosotros, cuando nos enteramos de estas verdades, hacemos lo mismo que este ejemplo que les pongo. Cuando nosotros nos damos cuenta de que los fariseos eran muy respetuosos a ciertas normas y leyes, nosotros no queremos ser unos fariseos, y lo que hace nuestro corazón engañoso es llevarnos al sentido opuesto. No, como yo no quiero ser un hipócrita, entonces yo voy a vivir de una manera más libertina, y nos vamos al sentido opuesto. Pero no es así. La ley de Dios, la palabra de Dios la debemos obedecer, pero de una obediencia por amor a Dios. Pero no solo por amor a Dios, sino porque ahora somos hijos de Dios. No es para que los demás vean y digan, oh, qué admirable es este hermano porque es muy obediente a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Sino porque nosotros tenemos que mostrar lo que realmente somos, lo que hay en el corazón, y nuestra manera de hablar va a decir mucho acerca de nosotros. En Marcos 7:15 dice, no hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Y está hablando de sus palabras. No hay nada externo que pueda contaminarnos, dice el Señor, hablando de la comida, porque ellos se cuidaban de lo que comían y pensaban que si comían ciertos alimentos, ellos se contaminaban espiritualmente, pero el mismo Señor Jesús dice que no hay nada externo que podamos ingerir que nos pueda contaminar, más que darnos una infección estomacal. Es algo físico, algo de salud, pero espiritualmente, hermanos, si usted tiene miedo de comer cerdo o puerco, como dicen, o camarones, eso no le puede contaminar. Los camarones no están endemoniados. Ahora, si lo hace por salud, está bien, no los coma. También no debería de comer mucho azúcar y todo eso. En el verso 20 de Mateo 7, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, pero lo que comemos, lo externo, no nos puede contaminar espiritualmente. Son nuestras palabras las que contaminan al hombre. Porque de la abundancia de la boca, de la abundancia del corazón, habla la boca. En Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y aquí esto es muy importante. Nuestras palabras son el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Una vez más, un corazón sucio va a mostrar entonces una conversación sucia. El estado de nuestro corazón va a mostrar nuestra conversación, lo que hay dentro de nuestro corazón. Si hay cosas buenas de nuestro tesoro del corazón, vamos a sacar lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que sale de nuestra boca es de lo que hay abundancia en nuestro corazón entonces. Tal vez nuestras intenciones no son malas al hablar. Tal vez a la hora de nosotros abrir nuestra boca y expresar cierta conversación o ciertas palabras, no tienen la intención ni una motivación verdadera de destruir. Pero verdaderamente
hay cosas en nuestra conversación que sí destruyen. Si la manera en cómo nos comunicamos tienen el propósito a veces simplemente de desahogar el enojo, la frustración que hay en nosotros, pecamos. Si nosotros tenemos un sentido de justicia propia y sentimos que los demás no se están esforzando a la manera que yo me estoy esforzando y por eso mi frustración hace que yo me exprese mal hacia ciertas personas, pecamos. Si yo tengo un sentido de responsabilidad, si yo tengo un sentido de justicia, que los demás veo que no se esfuerzan como yo y por eso estoy hablando y expresándome mal y destruyendo la reputación de alguien más, estoy pecando. Si tengo la costumbre de interpretar las expresiones de las demás personas y entonces basada a esas interpretaciones personales que tengo acerca de lo que dijo X persona o hace X persona sin estar seguro de lo que estoy diciendo, estoy pecando. Estoy destruyendo la reputación de esa persona. A veces podríamos decir, esa persona no ora. ¿Por qué? Porque le está yendo mal. ¿Estás seguro de eso? Esa persona de seguro ni es salva. Estás pecando porque la Biblia dice que nadie puede decir eso. Podrías estar diciendo, esa persona no hace esto, no hace lo otro. No lo sabes en su totalidad. La única persona que más o menos nos conoce en el hogar es nuestro cónyuge. Y digo más o menos porque el que nos conoce mejor es Dios. Pero la que más se acerca es nuestro cónyuge. Pero no, los demás, yo a ustedes, yo los veo muy bonitos y muy atentos a la hora de la predicación, pero yo no conozco lo interno de su corazón. Y a veces en algunos lugares se enfocan mucho que el aspecto físico es el que determina su estado espiritual, pero eso es falso. Y algunos se atreven a juzgar. Hay algunas congregaciones en que agarran a las pobres mujeres que porque usan cierta vestimenta, porque se cortan el pelo, porque se maquillan o porque hacen ciertas cosas, ya las tachan de pecadoras. Cuando ellos están hablando palabras corrompidas hacia esas mujeres porque están lastimando sus conciencias. Y cuando la palabra de Dios ni siquiera enseña eso. Pecamos de muchas maneras, hermanos, cuando nosotros no estamos hablando palabras que edifiquen a los demás. Cuando estamos hablando palabras que a veces sin darnos cuenta, sin ser conscientes, están lastimando a las demás personas. Estamos pecando no solo contra la persona, sino contra Cristo. Porque esa persona que a veces nosotros estamos devorando con nuestras críticas, esa persona fue comprada por precio, como tú y como yo. Y otra cosa, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, hermanos, si hacemos uso de palabras hirientes que porque sentimos un sentido de justicia propia, porque nos sentimos con la obligación, porque la palabra de Dios dice que debemos de hablar con la verdad, también a veces estamos siendo pecaminosos, hiriendo a las personas, porque lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de una manera brusca y brutal, porque lo hacemos sin amor. Estamos hablando palabras corrompidas, dañando, en vez de edificar, estamos destruyendo. El propósito, hermanos, de nuestras palabras debe de ir motivado por una correcta motivación, valga la redundancia. En Colosenses capítulo 4, verso 6, dice la palabra de Dios, sea vuestra palabra siempre, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Siempre nuestras palabras deben de ser con gracia. El Señor Jesús decía, dad de gracia lo que has recibido de gracia. No podemos venir nosotros con un látigo a querer corregir a todo el mundo, porque hermanos, mira,
nadie puede hacer que las personas cambien. Yo no puedo hacer que ustedes cambien, ustedes no pueden hacer que nadie cambie. Nosotros no podemos hacer que nuestros propios hijos cambien con el látigo. Es Dios, a través del Espíritu Santo, con la correcta predicación de su palabra, que va a hacer que las vidas de las personas cambien. Nosotros por medio de críticas, regaños, gritos y todo ese tipo de cosas no vamos a poder hacer que la gente cambie. Hay muchas cosas, hermanos, que necesitamos poner atención. No es por medio de palabras hirientes, ofensivas, agresivas, que vamos a hacer que la gente cambie. Es Dios quien hace que cambien las personas. Prueba de ello es que tú y yo muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Y Dios no viene con un palo a darnos en la cabeza. ¿Y cómo es entonces que nosotros queremos hacer eso? Sean nuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Las palabras que nosotros debemos de darle a los demás, si se trata de una corrección, una reprensión, una exhortación, deben de ser sazonadas con sal, pero con una motivación correcta. Una motivación que nos lleve a que de verdad, en amor, porque en Efesios 4:15 nos manda a hablar la verdad en amor. O sea, ese sentido de hablar la verdad debe ser basado en el amor de Dios. No es nada más ir a soltar palabras así con brutalidad. Es que a mí me gusta ser sincero. No, está siendo imprudente. No necesitamos hacer eso. Y si no me creen, voy a poner un ejemplo absurdo, no es nada personal con nadie, pero por ejemplo a una mujer no le podemos decir, oye, estás gorda, ¿no? O estás feo a un hombre. No podemos llegar, aunque esté así. Y alguien se podría poner muy espiritual, absurdamente espiritual, diciendo, estás gorda porque el pecado de la glotonería te ha atacado, o el demonio, dicen algunos. No es así, eso es brutalidad. Además, creo que eso no es tu asunto. Ese es asunto de la persona que está pasando eso. Y si una persona está feo, no es asunto nuestro. También la palabra de Dios dice que no nos debemos meter en asuntos ajenos. Efesios 4:15 nos manda a hablar la verdad en amor, pero la verdad, cosas que realmente son útiles. Son cosas que son útiles. A no ser que alguien te pregunte, oye, ¿tú crees que estoy arriba de peso? Sí, poquito, ¿no? Harías bien una dieta, ¿no? Pero si no nos preguntan, no es necesario. Ahora, si vemos que esa persona está muy pasada de peso, voy a poner ese ejemplo, pero hay muchos más. Si una persona está muy pasada de peso y vemos que el sobrepeso le está generando enfermedades y está quejándose constantemente sobre sus enfermedades, ahí sí podemos decir en amor, ¿sabes qué? Harías bien en ponerte a dieta, porque el sobrepeso te está generando estas cosas. Pero en amor, no con deseo de humillar a la persona, ni de burlarse, de hacerle daño, de destruirle. No siempre tenemos que opinar sobre todo. Proverbios 17:27 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. No siempre necesitamos opinar sobre todo. Tenemos que vigilar cuáles son las motivaciones, pues, que tenemos a la hora de abrir nuestros labios, a la hora de hablar con los demás y qué nos motiva a decir ciertas cosas. Debemos vigilar que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Es lo que dice Dios en su palabra. Ninguna palabra, nada, no debe haber en nuestra manera de comunicarnos
maneras que ofendan, hieran, lastimen, destruyen a alguna persona, que tengan la intención de dañar, de envenenar, de destruir, de afectar de ninguna forma a estas personas. Nuestras conversaciones deben de ser, más bien, una conversación que sea buena y necesaria para la edificación. Eso es lo que manda Dios. No palabras hirientes, no palabras destructivas, no palabras envenenadas, sino una conversación buena y necesaria para edificación. Nuestras conversaciones no precisamente deben estar llenas de groserías o palabras hirientes o esas palabrotas vulgares que todos conocemos que existen, para que sean palabras malas o hirientes o podridas. Podrían ser palabras que parezcan las más amables y dulces y podrían ser también destructivas. Este es el caso de los aduladores. Los aduladores, hermanos, son las personas que hablan con tanta dulzura, que le dicen a la gente lo que quieren escuchar, les levantan los ánimos, los elevan por el cielo, pero porque quieren sacar un provecho de ellos. Personas que se da mucho en las iglesias, en el ámbito religioso, personas que hasta usan el nombre de Dios para decir, no, tú eres el gran siervo de Dios, tú tienes grandes dones, Dios te usa muy bonito, Dios tiene grandes propósitos para tu vida, Dios quiere hacer esto y aquello y lo otro, tú tienes un bonito corazón y bueno, elevan a la gente y a otros se atreven a decir, Dios me mostró que tú eres esto y lo otro. Tú eres un arcángel o lo que sea. Estos aduladores están haciéndole daño a las personas. Les hacen creer algo que no son. Y no estoy diciendo que no debemos ser amables, no estoy diciendo que no debemos ser dulces, no estoy diciendo que no debemos hablar bien con las personas, pero eso no es edificante. No le podemos decir a una persona necia que es un sabio. No le podemos decir a una persona que es un pecador, que es un ángel. No le podemos decir a una persona que sus pecados están bien. No te preocupes, todos somos pecadores. Estamos usando palabras podridas, aunque sean amables. Tenemos que buscar un balance, hermanos. Hablar la verdad, sí, claro que sí, en amor. Pero tampoco podemos rebosar de dulzura mintiendo. Los aduladores hacen este tipo de cosas. En Romanos 16, 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. A ver, ustedes todos conocemos muchos casos de niños pequeños que son secuestrados, robados con engaños. Que les dicen, allá está tu papá y te está esperando. ¿Sabes qué? Tengo tu juguete favorito. Allá tengo dulces. Allá tengo esto y lo otro. Cosas que le interesan a los niños. Porque los niños inocentemente son ingenuos. Hay muchas personas dentro de las iglesias que se comportan así. Y van detrás de estos aduladores que les hablan este tipo de palabras que son podridas y les causan daño. Por causa de ellos hay mucha gente fuera de las iglesias maldiciendo el nombre de Dios, aunque no dicen directamente el nombre de Dios para maldecirlo, pero dicen, yo no quiero saber nada de los pastores, nada de las iglesias, nada de los cristianos, no quiero saber nada. Además, yo aquí a solas en mi cuarto puedo tener comunión con Dios, no necesito 4 paredes, dicen algunos. Pero no pueden ser cristianos solitarios, porque ingirieron palabras corrompidas, aunque eran dulces, pero falsas. Tenemos que ser amables, dulces, claro que sí,
Hablar la verdad, claro que sí, pero cuidado con las intenciones que hay en nuestro corazón. No entrar en ese error de adular a las personas ni dejarnos adular por los demás. Debemos tener cuidado de aquellos que nos hablan de esta manera y también cuidar a los que vemos que están siendo engañados por aduladores y con amor acercarnos para edificación. Porque ese es el propósito, que nos edifiquemos unos a otros por medio de nuestra conversación. Algunas personas toman esos llamados de atención, esas exhortaciones como, no, lo que pasa es que tú eres muy criticón y no puedes hablar de los siervos de Dios de esta manera. No, es que hay que saber de qué estamos hablando. ¿Sabes qué? Esa persona te está adulando. Es para sacar provecho de ti. Es nada más para aprovecharse de tu bondad o de tu inocencia o de tu ingenuidad. Es lo que dice Romanos 16, 17 y 18, que nos apartemos de ese tipo de personas porque lo que usan como herramienta son palabras dulces, pero son podridas, que tienen como finalidad destrucción. Ese es el caso de los falsos maestros que todos nosotros ya sabemos. En ocasiones, hermanos, estas personas hablan tan bien a las personas, los levantan tanto que terminan tan desanimados que ya nunca más quieren pararse en una iglesia. Una vez yo tuve una oportunidad de hablar con una persona muy allegada, no la conocen ustedes, así que no estén viendo a sus lados ni nada. Esta persona, estábamos hablando de unos padecimientos de una enfermedad que estaba atravesando. Yo le estaba aconsejando que visitara al médico y me decía, porque yo le dije, podría ser tal enfermedad. Me dice esta persona, yo rechazo esa enfermedad en el nombre de Jesús. Y le dije, rechaza el dolor que tienes ahorita a ver si funciona. Y me dijo, no funciona. Ok, porque es falso. Nuestra manera de hablar no va a hacer que cambien las circunstancias en ese sentido. Pero ahí es donde vemos, hermanos, el daño de esas palabras corrompidas que muchos cristianos están ingiriendo constantemente desde los púlpitos, a los cuales, hermanos, si nosotros vemos que alguno de nuestros hermanos a los que nosotros conocemos, nuestros seres queridos a los cuales nosotros conocemos, haríamos bien para edificación de esa persona, acercarnos en amor, hablando palabras que edifiquen, aconsejándoles que dejen esas enseñanzas falsas, esas palabras corrompidas. El uso que le damos a nuestras palabras va a determinar quién verdaderamente somos. Parece algo muy insignificante, parece algo muy sencillo, pero la manera en cómo nosotros nos expresamos, el uso que le damos a nuestra conversación con nuestros hermanos puede determinar, y no lo digo, hermano, para que estemos viendo quién sí y quién no es hijo de Dios, sino para que nos analicemos nosotros mismos, cómo estamos hablando nosotros mismos con los demás. Si mis palabras, mi boca, yo la utilizo para edificar o para destruir. Ahora, si este es un mandamiento que está escrito acá, es porque muy seguramente algo de esto hay en nosotros. No somos perfectos. Por eso no debemos juzgar al hermano. Vemos que algún hermano está hablando de una manera incorrecta, no debemos pensar que no es un hijo de Dios por eso. Si esto es un mandamiento, quiere decir que algo de esto hay en nosotros, de lo cual nosotros debemos despojarnos de esa manera de hablar. Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que es necesaria y buena para la edificación. Un ejemplo, hermanos, de estas cosas es, así como un ladrillo en manos de un albañil puede construir una casa, una pared, un edificio, todo tipo de construcciones, pero también en manos de un pandillero puede destruir muchas cosas, ventanas, piedra, con carros,
personas. Nuestras palabras nos han sido dadas para comunicarnos primeramente con Dios y para comunicarnos unos a otros. Pero desde que el pecado entró en el mundo, todas las cosas que nos fueron dadas de parte de Dios, aún la imagen de Dios en nosotros, ha sido desfigurada. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de comunicarnos. Por eso es que ahora que tenemos al Espíritu Santo de Dios, Dios tiene que ahora darnos lineamientos, mandamientos que nosotros debemos seguir. Son cosas que tenemos que hacer nosotros. El uso que le demos a nuestras palabras va a determinar entonces quién verdaderamente somos. No vamos a ser perfectos, es verdad, pero no quiere decir que no nos vamos a esforzar por procurarlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Hacemos uso de nuestras palabras para edificar a las personas? ¿Lo estamos haciendo verdaderamente? ¿O nuestra boca la utilizamos como una herramienta de destrucción? Como una herramienta de venganza o como una fuente para desahogar nuestras frustraciones. ¿Edificamos a las personas o las destruimos? Los hijos de Dios estamos llamados a edificarnos unos a otros, hermanos, también por medio de nuestras palabras. A veces nos va a tocar, sí, confrontarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, corregirnos unos a otros, pero como ya lo dijimos, debe ser en amor. Hablar la verdad en amor, con la intención que el hermano corrija, con la intención de que el hermano deje su mal caminar, con la intención de que el hermano o la hermana siga adelante creciendo en la gracia de Dios. Todos necesitamos de edificación, todos necesitamos que alguien nos diga con la intención, con el deseo, por el bien nuestro, de que nosotros cambiemos. Eso se agradece. Pero se nota, hermanos, cuando alguien se acerca a nosotros en amor a decirnos, oye, mira, deja de hacer esto, lo que estás haciendo está mal. Muchas veces también no queremos decir esas cosas. Vemos a nuestro hermano que está tropezando y caminando chueco, como se podría decir, y no le ayudamos. No vamos y le decimos, hermano, mira, endereza tu manera de caminar. Estoy hablando de manera simbólica. Pero muchas veces sí vamos, ¿ya viste al hermano cómo camina? Es como a veces ha pasado, a veces algún hermano trae el cierre del pantalón abajo y nadie le dice, pero todos se ríen, ¿no? O que la hermana trae el chongo movido y se ve graciosa, ¿no? Todos se ríen, ¿ya viste a la hermana? Pero nadie va en amor a decirle, hermanita, mira, arréglate el chongo. Y es exactamente lo que pasa en nuestro caminar diario. No es que a mí no me gusta meterme en la vida de los demás. No es que no se trata de que nos metamos en la vida de los demás, es que en amor debemos edificarnos unos a otros para que crezcamos en la fe. Porque necesitamos crecer en la fe. La boca de un cristiano no debe haber insultos, herejías, blasfemias, ni maldiciones, ni chismes, ni llenos de intrigas, ni todo ese tipo de cosas que hacen daño a los demás. Eso ya lo sabemos. Sería una gran contradicción, es una gran contradicción. En el libro de Santiago, capítulo 3, verso 9, dice que con la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Esto es una realidad. Aún en los hijos de Dios hay palabras buenas y hay palabras malas. Hermanos, dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Pasa, es una realidad, pasa. Es una contradicción aún en nosotros, pero no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.
Es una realidad que en nosotros, por causa de nuestra vieja pasada manera de vivir, estamos acostumbrados a vivir hablando mal unos de otros, criticándonos unos a otros. Todavía practicamos el chisme. Tenemos palabras corrompidas de nuestra boca todavía. Pero no debe ser así. Esto debe acabarse lo más pronto posible. Dios no niega esta situación. Si no nos diera el mandamiento, porque existe todavía en nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahora que nosotros estamos reconociendo esta realidad en nosotros? ¿Vamos a seguir usando nuestra boca para destruir, para herir, para dañar, para envenenar? ¿O vamos a echar manos a la obra y venir y empezar a edificarnos unos a otros en gracia? Impartir gracia a los demás. Oh, pero es que a mí, hermano, me altera los nervios y me dan ganas de gritarle. Tenemos que impartir gracia, comunicar gracia también, como Dios ha tenido gracia de nosotros. Y de esa manera, hermanos, es que nos vamos a estar edificando unos a otros. Nuestra conversación debe tener la finalidad de sanar, de edificar. Debemos ser honestos y sinceros al hablar, pero no debemos confundir el ser honestos y sinceros con una brutalidad a la hora de hablar, ni con desconsideración hacia el otro. Debemos ser considerados porque nos gustaría que todos nos traten amablemente y considerados a nosotros. Siempre debemos preguntarnos a la hora de intervenir en una conversación que podría ser dura, difícil, caliente, ¿es lo que voy a decir es totalmente cierto? ¿O es prudente decirlo? ¿O es correcta mi actitud a la hora de decir este cierto asunto o tema? ¿O es el momento oportuno para hablar de ello? Porque a veces se dan los problemas porque la conversación era correcta, las palabras fueron correctas, pero no era el momento oportuno de hablarse. Porque la cosa es tensa. El tono de mi voz es la correcta. Las palabras que estoy usando a la hora de decirlas, aunque yo tenga la razón, ¿son correctas? ¿Lo voy a decir para edificación? Mis convicciones, mi actitud es la correcta de hacerlo. Mi motivación es la correcta de hacerlo. Como dijo Salomón en Proverbios 15:28, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. El justo piensa, medita lo que va a decir. El Hijo de Dios debe de tener siempre ese pensamiento de meditar, si debo hablar o no debo hablar, debo hacerlo en este momento o no debo hacerlo. Mas el impío no lo piensa, él solo suelta sus palabras y le da rienda suelta. Proverbios 18:13, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Y recordemos algo que dice Gálatas 6:1, si alguno es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, recordando o considerando más bien a ti mismo. No sea que tú mismo seas tentado. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios sabiduría, dominio propio, entendimiento para que Él nos dé las palabras correctas, que sean justas, buenas, para la edificación de unos a otros. Oremos a Dios. Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Padre, nosotros reconocemos que mucho de lo que hemos estado viendo en esta oportunidad ya lo sabemos, Señor. Pero parece que no nos ponemos atención verdaderamente en esos detalles que muchas veces consideramos que no son tan necesarios. La verdad es que pensamos que hay cosas que son mucho más importantes que nuestras propias palabras. A veces nos ponemos atención a las cosas que consideramos más grandes, más importantes, más relevantes o que son más notorias para los demás, pero
Nuestra manera de hablar tiene mucho que decir, Señor, de quiénes somos. Ayúdanos, Señor, a poner atención, a ponernos manos a la obra para ya no seguir estropeando la obra que tú estás haciendo en medio de tu iglesia, Señor, a través de nuestras palabras, a veces inoportunas, a veces en un tono mal entonado, Señor, o simplemente palabras que no deberían de estar en nuestros labios, Señor. Ayúdanos a entender esto, Señor, a tenernos paciencia unos a otros, Señor, porque verdaderamente estamos siendo edificados, Señor. Somos un edificio en construcción, Señor. Nuestras vidas apenas están comenzando a construirse, Señor, edificándose espiritualmente hablando. Ayúdanos a entender a los demás, a tenerles paciencia, porque ellos también nos tienen paciencia a nosotros. Tú nos tienes paciencia a nosotros también, Señor. Ayúdanos a ayudarnos, a estimularnos al amor y a la piedad, Señor. Ayúdanos a no criticarnos más unos a otros, a que el chisme no tenga lugar en este lugar, Padre. Ayúdanos a amarnos unos a otros como tú nos has amado, a perdonarnos unos a otros como tú nos has perdonado, Señor, y que nuestras palabras, Señor, dejen de ser hirientes hacia los demás, que no sean palabras destructivas, que no sean palabras que no edifiquen, sino más bien siempre estemos atentos a edificarnos con nuestras palabras también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que nos concedas esta obra en nosotros, Señor, que la podamos practicar, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.